Características de las indignidades. Las indignidades se han establecido únicamente en interés del causante, no son de orden público, de aquí que aquel puede perdonarlas o dispensarlas. El perdón solo se produce por el hecho de que el causante deje al indigno alguna asignación testamentaria con posterioridad a los hechos que produjeron la indignidad, aunque nada obsta para que el causante, además de dejar la asignación, diga que otorga el perdón, pero eso no es necesario. Cuando el causante simplemente deja la asignación al indigno, podría alegarse que lo hizo porque no tuvo conocimiento de esos hechos que constituyen indignidad. Pero esto no es permitido, diciendo la ley al respecto que en tal caso esos hechos no pueden alegarse aun cuando se ofrezca probar que el difunto no tuvo conocimiento de ellos al tiempo de testar ni después. Lo cual se debe a que no es posible probarlo. El causante puede haberlo sabido sin haber externado jamás ningún indicio de que lo sabía, dando la impresión de que no lo sabía. Esto pues, quedó en su fuero interno y se lo llevó a la tumba. No operan de pleno derecho contrariamente a las incapacidades, sino que es necesario que se declaren en juicio. Que debe ser ordinario. Porque no se trata de una acción que debe decidirse sumariamente y no tiene trámites especiales señalados por la ley a instancia de cualquier interesado en excluir al indigno. Como lo puede ser un coheredero del indigno. Un colegatario. Los herederos ab intestato cuando el indigno es el único testamentario o lo son todos los testamentarios. En la sucesión intestada los llamados en segundo orden cuando los del primero son indignos. Y en general todo el que con la exclusión del indigno puede obtener beneficio de la sucesión de que se trate, o un beneficio mayor que el que ya tiene. Por acrecerle con la parte del indigno, aplicándose aquí la regla procesal de que el interés es la medida de la acción y también la de que sin interés no hay acción. Estas dos características de que se ha hablado hasta aquí aparecen en los artículos 974 y 975 del Código Civil que respectivamente, nos dicen. Artículo 974. Las causas de indignidad mencionadas en los artículos precedentes no podrán alegarse contra disposiciones testamentarias posteriores a los hechos que las producen, aun cuando se ofreciere probar que el difunto no tuvo conocimiento de esos hechos al tiempo de testar ni después. Artículo 975. La indignidad no produce efecto alguno, si no es declarada en juicio, a instancia de cualquiera de los interesados en la exclusión del heredero o legatario indigno. Declarada judicialmente, es obligado el indigno a la restitución de la herencia o legado con sus accesiones y frutos. Vemos que el último en su inciso segundo prescribe que declarada judicialmente la indignidad es obligado el indigno a la restitución de la herencia o legado con sus accesiones y frutos. Lo que indica que la ley lo reputa como poseedor de mala fe, porque sólo estos son obligados a restituir todos los frutos, aplicándose en la restitución las reglas de las prestaciones mutuas de la acción reivindicatoria en lo referente a los poseedores de mala fe. Esta calificación del indigno como poseedor de mala fe constituye, con toda razón, una presunción de derecho, porque poseía a sabiendas del vicio que lo afectaba. Del mismo inciso se deduce otra característica de las indignidades. Que el indigno recibe la asignación, es heredero o legatario, según el caso, y ejerce todos sus derechos de tal
pero puede ser privado de la asignación si se le sigue el juicio correspondiente para declararlo indigno y se le prueba la indignidad, caso en el cual es obligado a restituir. En esto es distinto al incapaz, que no puede adquirir. A propósito de esto, Luis de Gasperi cita a Merlin y Potier, quienes al establecer las diferencias entre ambas inhabilidades para suceder dicen: el incapaz no puede ni adquirir, ni recibir, al paso que el indigno, capaz de lo uno y de lo otro, no puede conservar lo que ha recibido. Como ya no se puede alegar la indignidad cuando al indigno se le deja una asignación testamentaria con posterioridad al hecho que la produce, resulta que, de ordinario, el juicio de indignidad tiene lugar cuando la sucesión es intestada. Pero si la indignidad se comete después de hecho el testamento, o es de las que hemos llamado sobrevenidas, que sólo pueden ocurrir después de muerto el causante, que son testamentarias, habrá también lugar al juicio cuando la sucesión es testamentaria. Una característica muy peculiar de las indignidades es la que establece el artículo 976 civil, este nos dice, artículo 976. La indignidad se purga en 10 años de posesión de la herencia o legado. Este artículo nos dice que la indignidad pueden purgarse, vale decir, limpiarse, lavarse, librándose la asignación del vicio que la afectaba, y esta purga se efectúa por el hecho de poseerse materialmente la herencia o legado durante 10 años. Este tiempo se cuenta, para el heredero, desde que acepta la herencia, según el artículo 761 civil, que dice: la posesión de la herencia se adquiere desde el momento en que es aceptada, y para el legatario, desde que se le hace la tradición de la cosa legada. La posesión de lo asignado por parte del indigno durante ese tiempo origina la caducidad de las acciones que contra el mismo pueden intentar los que tienen interés en excluirlo. Si el indigno fallece antes de expirar los 10 años, la herencia o legado se transmite a sus herederos con el mismo vicio de indignidad por todo el tiempo que faltare para completarlos. Pero en este caso a quien se va a declarar indigno es a su causante, aunque ya haya muerto, no a sus herederos, pero declarada la indignidad de su causante ellos son obligados a restituir. Esta es otra de las características de la indignidad. La establece el artículo 978 civil. El que al decir que la herencia o legado se transmite a los herederos del indigno con el mismo vicio de indignidad de su antecesor, por todo el tiempo que falte para completar los 10 años. Está suponiendo que el indigno ya había entrado en posesión de la herencia o legado cuando falleció. Pero también queda comprendido el caso en que el indigno falleció sin haber aceptado ni repudiado la herencia o legado que se le había deferido. Y como consecuencia transmitió a sus herederos el derecho de aceptar o repudiar dicha herencia o legado, y éstos los aceptaron haciendo uso del derecho de transmisión. En este caso los herederos del indigno tendrán que poseer la herencia o legado los 10 años completos para que el vicio de indignidad se purgue. Por último, la acción de indignidad no pasa contra terceros de buena fe. El indigno, que está en posesión de lo asignado, puede haber enajenado alguno de los bienes comprendidos en la herencia o en el legado. Si el tercero lo adquirió de buena fe, ignorando que se lo compraba a un indigno, no podrá reivindicar cuando se declare la indignidad de su vendedor. Pero el interesado que promovió el juicio de indignidad tiene derecho a que el indigno le restituya el valor de lo enajenado.
Es obvio que si el tercero sabía que su antecesor era indigno, sí procede la acción contra él, pero no es la acción de indignidad la que pasa o no pasa contra los terceros, sino la reivindicatoria. El artículo 979 civil, prescribe que los deudores hereditarios, las personas que eran deudoras del causante y por la muerte de éste pasan a serlo de los herederos, no podrán oponer al demandante la excepción de incapacidad o indignidad. Es fácilmente comprensible que los deudores hereditarios no puedan oponer al asignatario que les reclama el pago la excepción de que es indigno. Porque mientras no es declarado tal él es el dueño del crédito, que tenga que restituir lo cobrado a raíz de la declaratoria de indignidad que produce efectos, ut, ex, tuc, retroactivos al momento en que tomó posesión de lo asignado es otra cosa, el pago del crédito que se le hace queda bien hecho. Si causa extrañeza a algunos autores que la ley diga que tampoco pueden oponerle la excepción de incapacidad, porque no es absolutamente natural ni legal que el incapaz, que no es heredero, ni puede serlo precisamente por su incapacidad, pueda demandar al deudor hereditario y éste no pueda rechazar su demanda alegando la incapacidad del demandante para ser heredero. La disposición de la ley en cuanto a la incapacidad es una inconsecuencia, puesto que en el hecho viene a autorizar la posesión irregular del incapaz y a dar por establecido que, si toma posesión de los bienes, puede demandar a los deudores hereditarios sin que éstos puedan oponerle la excepción de incapacidad. Ello es contrario al sistema seguido por la ley en materia de incapacidad. Luis Claro Solar. Pero si el incapaz se encuentra en posesión de la herencia, como en los casos ya estudiados, en que no obstante que la incapacidad obra de pleno derecho, si no se prueba en las diligencias de aceptación de herencia, por ejemplo, que el aceptante fue condenado por adulterio con el causante, o no se establece por aparte que fue el ministro religioso que lo confesó o atendió en la última enfermedad, o que fue el médico de cabecera que lo atendió durante la misma, será declarado heredero. Y como poseedor de los bienes de la herencia podrá cobrar los créditos que se encuentren entre ellos. Y no le podrá oponer la excepción de incapacidad el deudor porque el pago sería válido. Liberaría al deudor no obstante saber que quien le cobra es incapaz. Porque él no puede desconocer los efectos de la declaratoria de heredero que obtuvo el incapaz. La indignidad tampoco priva al heredero o legatario excluido de los alimentos que se le deben por ley, excepto cuando se trata de las comprendidas en los numerales del 1 al 4 del artículo 969 civil, que nos dice. Artículo 969. Son indignos de suceder al difunto como herederos o legatarios. 1. El que ha cometido el crimen de homicidio en la persona del difunto o ha intervenido en este crimen por obra o consejo, o la dejó perecer pudiendo salvarla. 2. El que cometió un hecho que la ley castiga como delito contra la vida, el honor o los bienes de la persona de cuya sucesión se trata, o de su cónyuge o de cualquiera de sus ascendientes o descendientes legítimos, con tal que el delito se pruebe por sentencia ejecutoriada. 3. El cónyuge o consanguíneo dentro del cuarto grado inclusive, que en el estado de enajenación mental o de indigencia de la persona de cuya sucesión se trata, no la socorrió pudiendo. Y 4. El que por fuerza o dolo obtuvo alguna disposición testamentaria del difunto, o le impidió testar, o variar el testamento.
Y esto porque estas indignidades son sumamente graves, y su sanción tiene que ser más drástica.